18, tengan todos ustedes muy buenas noches. Un gusto volver a ingresar a vuestros hogares con vuestro permiso en esta, por ahora, tranquila noche de lunes 18 de marzo. No sabemos todavía cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas, pero por lo pronto parece que apenas una lloviznita y todo indica que ya a partir de mañana el tiempo se estará estabilizando y vamos a volver a gozar de un buen tiempo. Ya basta de agua realmente por estos días. Amigos, les comento como de costumbre al inicio de cada programa los contenidos que vamos a compartir con ustedes. Ya casi inmediatamente vamos a estar dialogando aquí en estudio con quien tengo ya a mi lado, la doctora Paola Souto, quien es ya desde hace algún tiempo la directora del Hospital Departamental de Rivera. Y más adelante estará también aquí en estudio visitándonos el señor Juan Luis Iriondo, dirigente de Asamblea Uruguay Rivera, recientemente llegado de la capital del país, donde participara de una actividad de su sector a nivel nacional y donde hubo definiciones más que importantes que vamos a estar consultándoles de qué consistieron. Debo confesarles algo, normalmente el programa consta de 3 bloques con material absolutamente inédito. Por razones de fuerza mayor ante lo que fuera el fallecimiento de un querido amigo en la víspera, la planificación del programa no pudo ser hecha de la manera que ustedes se merecen, razón por la cual casi con seguridad el último tramo del programa vamos a aprovecharlo para compartir con ustedes una entrevista que le hiciéramos a otro médico de nuestra ciudad, el doctor Jorge Luis Montaño, pero no acá en el canal, sino en el programa de radio que conducimos miércoles y viernes allí en Equidad FM. Pero les recomiendo quedarse para ver esa nota porque el doctor Montaño habla de la diabesidad, este término acuñado recientemente y que tiene que ver con 2 enfermedades que están muy relacionadas entre sí, como son la obesidad y la diabetes. No se imaginan por qué decidí dialogar con Montaño sobre ese tema, me imagino. Pero le doy la bienvenida entonces a la doctora Paola Souto. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, un gusto para mí, gracias por la invitación. No, por favor, hace un buen tiempo que quería invitarla, pero por distintas circunstancias, compromisos de su parte o de la mía, habían impedido su presencia aquí. Doctora, varias cosas tenemos para dialogar. Cuando se supo que usted iba a estar, como cada vez que viene alguien representativo de algún sector de la sociedad, llegan consultas de parte de la teleaudiencia. Pero voy a empezar con otra cosa. Vamos a empezar por algo sumamente importante que está por suceder en las próximas horas acá en Rivera y que se trata de la jornada de donación de sangre. ¿Puede darnos detalle de cómo será? Bien, la jornada va a ser los días miércoles y jueves en la Plaza Artigas. Va a concurrir el Hemobús del Hemocentro de Maldonado, que va a estar colocado ahí, y se va a realizar entre las 8:30 de la mañana y las 14:30. Son 2 jornadas que por ahora venimos muy bien con las anotaciones, tienen que registrarse a través de la página. Antes. Sí, para poder tener una hora exacta en la cual se le va a sacar la sangre. Se ingresa a la página de Hemocentro, es hemocentro.ui, y ahí se busca la donación de sangre, se ingresa a Rivera, y dentro de Rivera se va a desplegar, dice Plaza Artigas, y aparecen los 2 días. Se elige uno de los días y van a aparecer todas las horas a las cuales nos podemos agendar. Ya después de ahí agregamos unos datos y quedamos agendados y podemos concurrir ese día. Sumamente fácil y sin necesidad de largas colas, ¿no? Exacto, que fue lo que buscamos. Claro. Buscamos hacer un evento que sea accesible, fácil, por eso también es en la plaza y no en el hospital, porque mucha gente no le gusta ir al hospital y entendemos porque no es un lugar Claro. a veces donde pasan cosas lindas, entonces por eso llevamos a la plaza y bueno, ahí hay más acceso. Se entiende perfectamente. Doctora, en mi caso, por ejemplo, en mis años jóvenes y hasta hace algunos años, era donante muy asiduo de sangre. Hoy en día no lo puedo por condiciones físicas. Recordemos a la teleaudiencia cuáles son las limitantes que tiene una persona a la hora de donar. Bueno, primero la edad tiene que ser mayor de 18 años y menor de 65. Pesar más de 50 kilos
Y bueno, y hay ciertas enfermedades en las cuales no podemos donar, por ejemplo, los diabéticos que son insulino requirientes, los hipertensos que no tengan su presión controlada, por supuesto que pacientes con anemia tampoco. Pero entonces, discúlpeme la interrupción. ¿El diabético que no es insulino dependiente está en condiciones de donar? Está en condiciones de donar siempre y cuando esté con sus glicemias controladas. Bien. Sí, Sabe que ese es un dato que yo por lo menos no lo manejaba. Y he dejado de donar, no tengo 65 años todavía, mi hipertensión está relativamente controlada, lo mismo que la glicemia. Así que... Claro, tenemos que funcionar, cuando tenemos esas patologías hay que funcionar como un relojito. Claro. Entonces, y bueno, después cosas a destacar es, por ejemplo, el ayuno. No se pide ese ayuno de 8 horas. No, es un ayuno mínimo de 4 horas. Se puede consumir mate, café, té. Lo que no se puede consumir son lácteos, ¿no? Si se consume lácteos hay que descartar la sangre, claro. No se puede. Bueno, después descansar por lo menos 6 horas. Y no hay mayores limitantes. Después otra limitante que ahora se nos da bastante es que si se realizaron un tatuaje o un piercing hace menos de 6 meses, no pueden donar, pero si es mayor a 6 meses también se puede donar. Perfecto. Quiere decir que, escuchándola, son muchas más las posibilidades que hay de las que yo suponía. Claro, eso fue cambiando. Claro. Eso fue cambiando. Claro, a mí se me había dicho que ya no podía. Es más, me dijeron que a partir de 55 ya no podía. No, es hasta los 65. Bien. Igual, si tienen alguna duda, van a haber personas ahí en el Hemobús que se va a hacer un interrogatorio y bueno, y con ese interrogatorio les van a decir si se puede o si no se puede. Estas jornadas de donación de sangre tienen como objetivo poder paliar la necesidad que tiene el país luego de un siniestro, ¿no? Exacto, esto surgió como una inquietud del equipo de gestión cuando vimos todo lo que había sucedido con el Banco Nacional de Sangre, con el incendio, y bueno, que ahí se perdieron equipos y se perdió sangre y hemoderivados, y bueno, surgió como un acto solidario por todo el apoyo que brinda el país, ¿no? Claro, seguro. Vamos ahora sí a lo que tiene que ver con sí. Su gestión propiamente dicha, doctora. ¿Cuáles entiende usted que son las especialidades que son más difíciles de poder cumplir con la demanda existente en nuestro departamento? Bueno, ya de inicio las especialidades son muy difíciles en el interior del país. Nosotros después que nos recibimos, que somos médicos generales, hay que seguir estudiando para hacer una especialidad, algunas con 3, con 4 años, con 5 años más de estudio. Entonces eso nos sigue reteniendo en Montevideo, claro. Porque si bien se pueden hacer especialidades en el interior, no son todas, y también tenemos que ir a Montevideo igual, aunque sea una vez por semana, entonces eso dificulta mucho para el que se viene al interior. Y eso hace que cuando estás terminando la especialidad ya estás teniendo trabajo y ya es más difícil volverse, digamos. Pero dentro de las especialidades, si tengo que diferenciar, yo creo que las quirúrgicas son las más difíciles de conseguir. O las especialidades médicas se pueden realizar a través de un posgrado, se pueden realizar de otra manera. Y cuando digo quirúrgicas, las quirúrgicas son, bueno, la cirugía general, por supuesto, por ejemplo, urología, traumatología, son todas esas que es mucho más difícil y son las dificultades que tenemos, ¿no? Ni que hablar que cirugía vascular, por ejemplo. Bueno, cirugía vascular es un debe en el país. Y nosotros no somos la excepción. Sí. Bueno, usted lo sabe, pero la teleaudiencia no. Lo que he tenido que pasar para poder consultar con cirujano vascular, teniendo que incluso trasladarme a la capital del país. Nos llega una pregunta desde la teleaudiencia con respecto a lo que hablábamos anteriormente. Respecto a las personas que pueden o no donar sangre. Y si los que toman alcohol, fuman y los canábicos... Bueno, eso va a quedar por cuenta del interrogatorio, pero difícilmente. Sí.
Sí, la verdad que no creo que a alguien le vayan a hacer un test en el momento para saber si ha consumido o no, por lo que casi seguramente no lo aceptan. Claro. Casi seguramente no Sí, lo sí. aceptan. Doctora, quiero cumplir con el pedido de un querido amigo que esta tarde se comunicó conmigo al saber que usted venía. Me refiero a don Roberto González. Roberto González es un periodista, hoy en día retirado, que está pasando por un momento complicado de salud, es un paciente oncológico, pero me hizo especial hincapié por su gran hombría de bien en hacer un agradecimiento público. Él tuvo un percance hace algunas semanas y debió estar internado desde el día 8 hasta el día 13 y fue sumamente bien atendido. Él dice, estaba totalmente vulnerable porque me caí en mi casa, además de ser paciente oncológico, él está solo porque su esposa también está internada en otro punto del país. Fue informada su situación por un vecino al 911, de ahí fue derivado al hospital sin ropa prácticamente. Y con toda esa vulnerabilidad, él se sintió sumamente acogido por el personal médico, me nombró un doctor Suárez, me nombró algunas enfermeras, que no recuerdo sus nombres, personal de mantenimiento, me nombró a usted también, y quería que se lo hiciera saber, quería que este agradecimiento fuera público, porque muchas veces se suele cuestionar la gestión del hospital, muchas veces con razón, es cierto, sí, por supuesto. pero pocas veces se le reconoce las bondades que tiene. Y creo que era una buena actitud por parte de Roberto hacérselo saber. Bueno, yo le agradezco y le agradezco el gesto a Roberto porque, como hablábamos fuera de cámaras, no es común. ¿Lo ubica usted? ¿Sabe de quién se trata? Que agradezca, sí. No es común que agradezcan. Sí, entonces, es verdad. Otra consulta que nos llega, bueno, más o menos ya lo ha contestado con la anterior intervención. ¿Por qué las demoras con especialistas como traumatólogo y dermatólogo? Yo le agregaría, por ejemplo, psicólogo, oftalmólogo, por ahí también. En estos casos, si bien no son especialidades quirúrgicas, también presentan serias dificultades, ¿no? Sí, tenemos serias dificultades y tenemos unas listas de espera grandes y eso genera dificultades. Ahora, hace ni un mes, ingresó otro psicólogo en el hospital y bueno, eso va a funcionar un poco mejor. Y también ingresaron 2 psicólogos en la RAP, porque también nosotros nos tenemos que complementar mucho y hay cosas que a veces nosotros no tenemos y la RAP tiene, o viceversa. Y bueno, eso va a mejorar. Claro. Bueno, esperemos que así sea. En materia de edilicia, doctora, hay ese hospital es vetusto, con varios edificios separados, con los inconvenientes que genera, por ejemplo, cosas tan comunes, tan habituales como es un día de lluvia, donde personal y por supuesto, enfermos. Por supuesto tienen que estar, y familiares paseándose de un edificio al otro a la intemperie. Sé que esto no es una pregunta que usted pueda responder, pero por lo menos se la plantea de una manera que usted por ahí busca la vuelta. Sería más que deseable un nuevo edificio más que una remodelación, ¿no? Sí, sería más que deseable un nuevo edificio, pero eso no es posible por todo lo que implica. Y lo que quiero agregarte, es un hospital que tiene 97 años, o sea, es muy antiguo, no fue planificado para la cantidad de usuarios que tenemos hoy en día. Cuando lo hicieron jamás se imaginaron que íbamos a crecer tanto. Y bueno, es verdad, tenemos 2 edificios separados, estamos tratando de poder agrandar la parte más nueva, que es donde se está haciendo la emergencia, esa es la parte más nueva del hospital, y después donde se va a construir el block también. Ajá. Eso es como lo más nuevo. Aún así se han hecho mejoras importantes, ¿no? Sí. En la anterior oportunidad que usted estuvo acá en el programa, yo le hacía ver algo que era un mal desde hacía como mínimo 15 años, que a mí me constaba, que
que era la deficiencia en las instalaciones de los baños. Eso finalmente lo pude ver, se estaba corrigiendo, se terminó la obra esa. Sí, esa obra de los baños se terminó, fue una obra que se hizo en conjunto con la reforma de la nursery, que fue recientemente inaugurada. Después fuimos esas reformas, pequeñas reformas para mejorar el ambiente de los usuarios. También hicimos una sala de espera para farmacia. Fuera de la farmacia hay una sala de espera. Con aire acondicionado para que puedan esperar ahí. También hicimos una sala de espera para el servicio de medicina, la sala de medicina y los consultorios de oftalmología que están ahí, también para que las personas, si no tenían que estar en el pasillo esperando, y bueno, iban camillas, se venían camillas, es como que... Y ahora terminamos la reforma de toda una sala de partos, que también estamos reformando. Que ya era un mimo, ¿no? Digamos, estaba muy bien, creo que debía ser tal vez el área más cuidada. Maternidad y nursery era un área bastante cuidada. Sí, también los funcionarios de ahí que están tanto en maternidad como en nursery son funcionarios que tienen mucho sentido de pertenencia del hospital, claro. Y ellos mismos hacen cosas. Sin pedirnos nada, o sea, hacen los cartelitos para las puertas, o sea, todo eso lo hacen ellos, pintan la enfermería, cuando vas de repente pintaron la enfermería, arreglaron las cosas, tienen como esa iniciativa. Yo le voy a comentar algo a usted y a la teleaudiencia, que me confesaba una funcionaria, una enfermera, ya hace algún tiempo, porque a raíz de lo que yo le comentaba, de esa buena atención que hay, buena disposición que hay por parte del personal. Convengamos, ¿no? Uno también recibe el trato que se merece muchas veces. Si uno es resistente, si uno es mal educado, si uno es demasiado insistente con cosas que ve que no hay posibilidad de solucionarlas, para los funcionarios que están ahí recibiendo una carga emocional muy grande, claro, es difícil. Pero esta persona me decía que era, aún trabajando en una prestadora privada, no trabajaba con las mismas ganas que trabajaba en ACE. Se brinda mucho más en ACE que en la muchos profesionales dicen lo mismo. Y hay muchos que bueno, sabemos que de repente en lo privado capaz que ganan más, pero hay muchos que deciden trabajar en ACE y deciden brindar ese servicio. Y estamos obviamente eternamente agradecidos, ¿no? Claro. Con todo ese tipo de gente, porque son los que sacan adelante el hospital. Nosotros estamos ahí, somos un equipo de gestión, pero nosotros pasamos, va a venir otro, después vienen otros, claro. Y ellos son los que permanecen y son los que hacen que las cosas funcionen. Doctora, ¿continúa aumentando la cantidad de usuarios de ACE provenientes de Santana del Livramento? Tenemos un ¿Qué universo hay en total de usuarios del hospital? Nosotros ahora estamos en más de 75.000 usuarios. No tenemos ahora lo último, pero vienen. Hay muchos usuarios brasileños y extranjeros también, que ahora estamos en nuestra ciudad, tenemos muchos extranjeros, y hay un aumento de los usuarios. Eso puede ser la razón, seguramente sí, pero también ya se lo pongo sobre la mesa, las dificultades que empiezo a notar también en el laboratorio. Hace pocos días me sucedió algo inusual. Habitualmente cuando iba a marcar fecha para extracción de sangre, por ejemplo, me lo marcaban para pocos días. Me marcaron una fecha de más de 30 días. Es mucho, ¿no? Sí. Y el tema es que estamos adaptándonos y por momentos no damos abasto. ¿Qué se requeriría? ¿Mayor cantidad de equipos o personal o ambas cosas? Y yo creo que ambas cosas. Ya estamos en un momento que necesitamos ambas cosas porque estamos creciendo y hemos sido una de las unidades que ha crecido más. Hay otras que se han como que estabilizado, pero nosotros ahora... Bueno, el otro día, la semana pasada, me mandaron un mensaje de la emergencia, la referente de emergencia, que atendieron a 290 personas.
Claro. Eso ni siquiera en el Maciel se atiende. Para que la gente entienda la dimensión y con lo que es el Maciel y con la cantidad de médicos que tiene el Maciel. Claro. Y nosotros con ese equipo de enfermería que hay ahí en puerta y con esos 3 médicos se atendieron 290 personas. Esto que usted dice seguramente va a responder parte, por lo menos en parte, una consulta que tengo de parte de la audiencia que se la voy a leer en un ratito más. Doctora, ¿sigue habiendo dificultades, por más que el doctor Cipriani lo siga negando, con respecto a la falta de medicamentos? Yo recuerdo que allá por el mes de noviembre, en una conferencia de prensa muy divulgada, muy mencionada, el doctor Cipriani hablaba de un plan que se iba a implementar por el cual cuando el usuario llegara a la farmacia de ACE y en la eventualidad de no encontrar su medicamento, le iban a extender un voucher para que él pudiera adquirir ese medicamento en una farmacia del circuito comercial. Eso finalmente, por lo menos a Rivera no llegó y tengo entendido que al interior no llegó y que está circunscrito nada más que a 4 farmacias de la capital del país. Sí, es un plan piloto que está en el área metropolitana y todavía no llegó y no tenemos fecha prevista. Está previsto para implementarlo en todo el país. Usted sabe que yo, se lo comento a usted porque sé que usted no es la responsable por responder, pero yo quisiera preguntarle estas cosas al doctor Cipriani. Infelizmente no puedo porque me niega las entrevistas. Su secretaria ya hace 2 años que me bicicletea las entrevistas. Y lo peor de todo, si me están viendo, porque esto se lo voy a enviar, cuando viene por alguna razón acá a Rivera el doctor Cipriani, su secretaria al día siguiente me envía lo que hizo el doctor Cipriani acá en Rivera, pero no me avisa antes. No me permite poder consultarle, algo increíble, pero eso corre por mi responsabilidad, obviamente. Tengo una consulta por aquí, dice, esta persona dice que su padre se desmayó por esperar varias horas de pie en la emergencia, bueno, se queja de que las mamás acaparan asientos con sus niños. La misma persona dice que seguían esperando, a la hora y media lo llamaron, lo atendieron y le dieron receta para la medicación, pero para completar la demora no había remedios. No hay seguridad, puede ser que venga la semana que viene, vas a la semana que viene y no llegó, pero te sellan la receta como para dejarte tranquilo. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la falta de medicamentos realmente? Ese programa piloto no está implementado en su totalidad todavía, pero tampoco se da una solución, por ejemplo, una complementariedad entre el hospital y la RAP. Pero eso lo hacemos. Sí, pero es como dice acá, y a mí también me ha pasado, que uno va con una receta del hospital y en la RAP no se lo dan. Y si uno tiene una receta de la RAP y va al hospital, no se la dan. Tiene que volver a consultar o de alguna otra manera. No es práctico, doctora. No, yo sé que no es práctico. Tenemos que nosotros aceitar entre los equipos de gestión, pero si un paciente va a la RAP, no hay en la RAP, necesita el medicamento, se lo tienen que sellar con un sello que dice no existencia y van al hospital y nosotros le cambiamos la receta. Porque nosotros mismos lo hacemos. Pero lo sabe el personal ese, porque le puedo asegurar que tanto esta persona que me envió este mensaje como yo mismo he pasado estas circunstancias y no me lo dan. Bueno, tendremos que revisar a ver qué personas son. Yo le sugeriría porque pero sí he tenido que adquirir un medicamento de alto costo porque no lo obtengo. Bueno, eso no corresponde. Y no quiero hablar de temas personales, pero lo afirmo porque lo he padecido, lo he sufrido, ¿no? ¿Sabe qué? Son cosas que a mí me parecen incomprensibles, que siendo una misma mutualista, por ejemplo, alguien que es paciente, usuario de ACE acá en Rivera, que sabe que dentro de tantos días tiene que levantar su medicación y por cualquier razón está fuera del departamento, cuando hace la misma y están todos los equipos interconectados y basta con entrar con el número de cédula y sea en Soriano, sea en Rocha, sea en Paysandú, van a identificar su historia clínica, cuándo tiene que levantar medicamentos, no se lo dan igualmente el medicamento. Tiene que consultar con algún médico fuera para que se lo den. Eso no la tengo la respuesta. Claro. De eso no la tengo la respuesta. Lo que sí quiero volver al tema anterior es de cuando tengan dificultades con las recetas,
en lugar de estar yendo y viniendo, bueno, fueron a la RAP, no había, le dijeron en la farmacia del hospital que no había, van a atención al usuario. La oficina de atención al usuario articula con la oficina de atención al usuario de la RAP, eso está funcionando muy bien y se solucionan las cosas. Capaz que no se las solucionan ya en ese momento, pero bueno, le dicen, venga mañana que lo tenemos, averiguamos, y la oficina de atención al usuario trabaja en conjunto con el equipo de ¿Con la gestión. receta ya sellada? Con la receta sellada, sí. Hay que avisar entonces a los funcionarios, por ejemplo, del hospital, que cuando suceda esto, sellen la receta, obviamente. Sí, por supuesto. Bien. Déjame ver, aquí tenía otra cosa. Esto ya se lo había consultado. Lo que pasa es que llegaron unas cuantas cosas y no nos va a dar tiempo de tratar todos los temas que estaba pendiente. Hay una cuestión que, permítame, lo quiero encontrar acá porque no quiero equivocarme. Sí. Le voy a tirar una pregunta yo porque mientras busco lo que... ¿Cuáles considera usted que sean las fortalezas y las debilidades que tiene nuestro departamento ACE? Bueno, yo creo que una de las mayores fortalezas que tiene ACE en nuestro departamento son sus funcionarios. Eso, así. Coincido. Es lo más destacado. Y una gran debilidad que es ese crecimiento tan acelerado que tenemos en nuestra ciudad que no logramos acompañar. No logramos acompañar ni con la cantidad de funcionarios, ni con el crédito de la unidad. Eso creo que es una gran debilidad, pero quiero destacar que las fortalezas son nuestros funcionarios. Hace algún tiempo, en la entrevista anterior que habíamos sostenido, yo le consultaba respecto de los equipos de imagenología que había en el hospital, y usted me refería que estaban todos allí, pero que no obstante ello no había técnicos en la cantidad suficiente como para operarlos. ¿Esta situación se sigue dando? No, ahora tenemos técnicos contratados que usan los equipos del hospital. Bien, entonces por ese lado se ha solucionado. Por ese lado hemos solucionado bastante. Sí. Bien. Bueno, me alegro muchísimo de escuchar esto acá. Doctora Paola Souto, quiero agradecerle muchísimo estos minutos que hemos compartido. Estamos a las órdenes siempre que quiera compartir alguna información. Para nosotros es importante que las fuerzas vivas del departamento confíen en el trabajo que hace Canal 8, que hace Ediciones Limitadas, porque para eso estamos. Bueno, yo les agradezco la invitación. Muchas gracias. A usted. Amigos, vamos entonces a una breve pausa de algo así como 4 minutos. Mire aquí llegó un mensaje de Roberto que yo le decía. Sí, me decía el agradecimiento a la doctora de Cuidados Paliativos, la doctora Débora Santos. Bien, Roberto, hecha tu recomendación. Vamos a la pausa, algo así como 3 o 4 minutos, con los consejos comerciales de quienes hacen posible la salida al aire de Edición Ilimitada, y al regreso de la misma ya vamos a estar aquí en diálogo con Juan Luis Iriondo. No se vayan, que enseguida volvemos. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana.
Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726. Teléfono 2-3390. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negócios. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Atenção você que possui veículo com caixa automática. Os postos Rosul contam com um novo e moderno equipamento com tecnologia de ponta, que faz a troca de 100% do fluido da transmissão automática e limpeza de todo o sistema com qualidade e segurança. Consulte o manual e troque regularmente os fluidos da transmissão, trazendo benefícios como melhor desempenho proporcionando trocas de marchas suaves e precisas. Fluidos limpos reduzem o desgaste prematuro dos componentes internos, aumentando a durabilidade e a vida útil, evitando reparos caros e melhorando o consumo do combustível. Agende agora mesmo sua troca pelo WhatsApp 55-98421-9903 ou pelo telefone 55-3241-3188. Postos Rosul, a marca da confiança em combustíveis. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? El biombo de la abuela vuelve al aire de la frontera para compartir información local, nacional, regional e internacional, sazonada con muy buena música y entrevistas en profundidad, donde trataremos bien a nuestros invitados, pero donde tampoco estamos dispuestos a perdonarles nada. Así siendo, solo me queda recordarte e invitarte para que te agendes esto. Desde el 6 de marzo, todos los miércoles y viernes, de 20:30 a 22:30, te espero en el biombo de la abuela, por la 91.3 Equidad FM. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Pausa, le decíamos que ya íbamos a estar dialogando al retorno de la misma con Juan Luis Iriondo, y bueno, aquí lo tenemos, Juan Luis recién llegado de la capital del país, donde participara en una instancia definitoria de Asamblea Uruguay
su sector. ¿Cómo estás, Juan Luis? Gusto que hayas accedido a la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan, un placer estar acá, un saludo a toda tu audiencia y bueno, por suerte ya pudimos descansar después de una maratona de más de 30 horas sin dormir, viajando y buscando la mejor solución, entendemos nosotros la mejor solución para lo que es la realidad política hoy de Asamblea Uruguay. Pero vos sos un bicho político y sarna con gusto no pica. No pica. Se hace con gusto. Al contrario. Sí, mucho mate. Justo bajó un compañero de Artigas y levantamos a otro en Tacuarembó, entonces nunca hubo sueño, siempre hubo diálogo y conversaciones respecto a la política. Ese viaje que está complicado, porque la Ruta 5 está en reformas allá por Urano, ¿no? Está complicada. Y confuso en algunos tramos. Muy Hoy tenía y de noche. Sí, incluso hasta de día. Hoy una familiar mío que se trasladó a la capital del país tuvo algunos inconvenientes precisamente por una señalización equivocada en ese tramo. Está va a quedar preciosa la ruta. Sí, hay que aguantarlo, porque va a quedar muy bueno. Claro. Un tránsito doble mucho más ágil hacia un lado, otro hacia el otro, va a quedar mucho más ágil. Hay que soportar los inconvenientes de la obra, pero bueno, esperemos que eso es futuro, es mejora, así que hay que aguantarla. Toda obra hay que aguantarla, te digo yo. Con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. Juan Luis, te invité hace algunas semanas, me pediste algunos días justamente para poder venir con todas las cartas sobre la mesa. Si bien ya se venía hablando, ya se comentaban algunas cosas, vos quisiste prudentemente esperar las definiciones. Asamblea Uruguay finalmente, a pesar de seguir estando dentro del espacio convocatoria serenista, habilita a las departamentales a tomar otro camino de cara a estas elecciones internas, ¿no? Sí, la situación es justamente el estar integrando un acuerdo político en donde ese acuerdo político en su momento autorizó, digamos, una candidatura que era la de Mario Vergara. Se complica la situación cuando departamentales tenían definido otro camino, tenían definido votar a Orsi o votar a Carolina Cose. Entonces, como el trabajo del partido y de los acuerdos tiene que ser orgánico, existe un cierto orden y hay que respetar ciertas situaciones, nosotros justamente lo que peleábamos, lo que queríamos era que nos den libertad de acción, en nuestro caso Rivera para votar a Carolina Cose, en otros departamentos para votar a Orsi. Hay una generalidad a nivel de país en el interior de no votar a Vergara. Y no es por... la razón? A ver, iba justamente a eso. Vergara es un tipo tremendamente capaz. Ya trabajó en el gobierno. Fue uno de los discípulos de Danilo Astori. Lo queremos y lo apreciamos. Parte de la historia del vergarismo. Exactamente. El tema es que al otro día que perdimos las elecciones, en el 2019, al otro día se empezó a hablar de que el próximo presidente era Yamandu Orsi. Algún tiempo después se empezó a hablar Carolina, pero dentro de ese mismo año. Entonces esto generó una polarización entre esas dos candidaturas. Al país, al Frente Amplista a nivel nacional, le caía bien Orsi, le caía bien Carolina y se empezó a posicionar. Y lo de Mario Vergara, lo del acuerdo serenista progresista, es un acuerdo para sumar. Y te diría más que para sumar, para no perder votos. ¿Qué sucedió en las elecciones del 19? No hicieron acuerdo, no hubo acuerdo. Entonces, todos los restos, después de haber comprado el Senado y las diputaciones, se perdieron los votos que restaban. La suma de los sectores que integran el acuerdo serenista progresista, de los votos que se perdieron, compraban 2 senadores y 7 diputados. Entonces, inmediatamente en el año 21 se empezó a hablar y dice, no podemos perder eso. Venimos del mismo lado, nos entendemos súper bien, somos amigos, trabajamos juntos, trabajamos en el plenario, trabajamos súper bien. Vamos a juntarnos. Se forma
convocatoria serenista progresista en un ámbito espectacular, todo espectacular. La idea era sumar y no perder ese resto de votos para tener más fortaleza en las elecciones del 24. Ahí empiezan inconvenientes. Hasta ahí veníamos bien, pero ¿qué pasa? Cuando Vergara dice quiero ser candidato, que fue prácticamente en el momento que el acuerdo serenista progresista estaba tallando la estrategia de ir con Orsi o ir con Carolina. Y se veía mucho más próximo ir con Orsi. Lo más lógico era ir con Orsi. Lo más lógico era ir con Orsi. Entonces ya estaba casi que tallado ese camino. Fue el primero que se pronunció, incluso fue la primera precandidatura que se mencionó. Exacto, no, pero hay otras afinidades también, otras afinidades de legisladores trabajando en el Parlamento, otro montón de situaciones. Hay las malas también, ¿no? Pero las buenas, digamos que son esas, y todo tiraba para ese lado. Entonces, poner o querer imponer la candidatura de Vergara era un problema en el acuerdo. Tanto es que Danilo demoró muchísimo en pronunciarse y Danilo Astori le decía a Vergara que no lo hiciera. Que no lo hiciera. No sabemos por qué decía Danilo que no lo hiciera. No sabemos si porque Danilo estaba visualizando que la candidatura no iba a pegar o incluso visualizando los problemas que iba a generar en la interna de los sectores que integraban el acuerdo serenista progresista. Eso es lo que nos quedamos sin saber, esa parte del cuento. La opinión de Danilo, el por qué. Pero en definitiva, se terminó avalando la candidatura de Vergara con una condición. En febrero analizamos cómo viene el desempeño de la campaña, el desarrollo de la campaña y qué marcan las encuestas. En febrero. En febrero de este año, el mes pasado. Sí. Entonces, se aceptó la situación. Vergara no despegó. No despegó. Incluso en aquel momento se hablaba de una base, un mínimo del 10%. Vergara no despega, y empiezan las situaciones de, bueno, Vergara tiene que bajarse. Pero claro, eso lo pensamos nosotros también muy efusivos y con el corazón y con la opinión de nuestra gente. Hay parte de lo que son las estrategias políticas que muchas veces el que tiene el 2% manda más que el que tiene el 49%, ¿no? Porque termina definiendo situaciones. Entonces, bueno. Se pone como fiel de la balanza. Exacto. Llegó febrero, veníamos todos muy complicados. Nosotros en noviembre tuvimos la pérdida de Danilo. Eso nos generó una serie de situaciones en la interna de Asamblea Uruguay, la recomposición, el volver a salir, el luto, ¿no? Pudimos volver a juntarnos, te diría que mal y chanchamente, porque hasta sin ganas y con mucho dolor todavía, en diciembre. Entonces dijimos, bueno, se viene fin de año, nos apuramos, nos apretamos, nos juntamos acá, no quedó bien definido esto, dejemos para febrero, que es cuando habíamos pactado de resolver otras cosas. Se atrasó también todo eso y recién ayer pudimos trabajar el tema. Y lo que se definió en definitiva fue eso. Asamblea Uruguay apoya la candidatura de Vergara. Asamblea Uruguay apoya la candidatura de Vergara. Le da el aval para que sea uno de los precandidatos. Exacto, le da el aval para que sea uno de los candidatos y que sea el candidato de convocatoria serenista progresista. O sea, no fue por la misma línea que Plataforma y que Magnolia, que el fin de semana anterior le retiraron el apoyo a Vergara, no quieren deshacerse del acuerdo serenista progresista, pero entienden que seguir con la candidatura no corresponde. Se retiraron y van a votar a Vergara. ¿Va? Asamblea Uruguay fue por otro lado, aprueba la candidatura de Vergara y le da a las departamentales del interior. Ahí quería llegar, Juan. Estamos con el diario el lunes, finalmente hubo humo blanco. Todo en sana paz, pero hubo riesgo de fractura de Asamblea Uruguay, caso no saliera como pretendían algunos departamentales. Sí, claro, porque el tema es que son 19 realidades distintas
Y vos tenés que pasar por todos los procesos de, primero, en el acuerdo sionista progresista, hay un referente de cada sector, hay una negociación en una mesa, después baja la negociación de la mesa del sector, y después baja a las departamentales. O sea, tenés demasiadas opiniones y situaciones, y obviamente que se corría el riesgo. Básicamente habían, te diría que media docena de departamentales de Asamblea Uruguay, puntualmente hablando, que se bajaban de Asamblea Uruguay. Si vos me vas a poner garganta abajo esta opción, nos vamos. Rivera era una de ellas. Rivera era una de ellas. Después tenés la situación de que ya había generado ese problema y ya se había bajado gente. Pero no solo se bajó gente, los sectores que todavía integran el acuerdo sionista progresista, que se quebraron en las opiniones internas, si bien el sector todavía está, hay parte del sector que se fue, de la dirigencia nacional. Entonces, perdimos mucho voto, perdimos mucha gente en ese proceso. Y la idea ayer era salir de la mano, era salir abrazados y llegar a una conclusión que beneficiara a Asamblea Uruguay. Asamblea Uruguay tiene un problema muy grande hoy, no tiene más a Danilo. Claro. ¿Cómo recomponemos Asamblea Uruguay sin Danilo? Es dificilísimo. Yo tengo una fórmula, pero no tengo el material para hacer la fórmula. La fórmula era tener a otro economista que tendría que haber trabajado codo a codo con Danilo Astori X tiempo para que Asamblea Uruguay siguiera siendo el referente, la pata política económica de un gobierno frente amplista. No lo tenemos. Era Danilo y no dejó a nadie. Eso también, ¿no lo interpretás como que pudo haber sido un error estratégico del propio Danilo o no haber preparado a alguien dentro de su sector? Porque vos empezás a analizar dentro del Frente Amplio, tiene muchos discípulos, pero como vos decís, ninguno que haya quedado dentro de Asamblea Uruguay. Sí. Se acercó a Asamblea Uruguay una persona, Danilo la trajo, en su debido tiempo. Ese iba a ser el discípulo de Danilo, que incluso había trabajado en el equipo de gobierno de Danilo y había sido alumno de Danilo. ¿De quién estás hablando? Estoy hablando de Pablo Ferreri. Hubo una situación normal, absolutamente normal, de egos y situaciones internas donde desplazaron a Pablo Ferreri de Asamblea Uruguay, lo dejaron incómodo, él se sintió incómodo y se fue. Muy, muy honesto de tu parte mencionarlo de esa forma. No es sencillo admitir un error estratégico del sector y, por otro lado, dejar en alto la figura de un gran economista que tiene el Frente. Con el cual tengo una amistad personal y te diría que grande y creciente. Bien. Interesante eso. Y al mismo tiempo tenemos un referente que es una persona espectacular y maravillosa, que es José Carlos Maía. Pero José Carlos Maía es profesor, claro, no es economista. Es un crack José Carlos. Pero no dejamos de ser la pata económica de un gobierno frente amplista. Entonces, remontar esa situación para nosotros es dificilísimo. Yo no me lo imagino a Maía como trabajando en un equipo económico. No conozco. Pero ni él se ve, ojo, claro. Se lo preguntás y él no. Además lo veo, lo veo como legislador. No lo veo él es muy legislador y es muy buen legislador, claro. Dicho sea paso. Él mismo es muy honesto intelectualmente diciendo estoy teniendo dificultades, pide ayuda, pide que lo ayudemos. Mirá que ayer cuando paramos en los cuartos intermedios, que teníamos ciertos conflictos, ciertas situaciones, él iba a buscar, siempre por el lado bueno, allanar el camino y buscar las mejores estrategias. Cuando terminó el plenario, yo voté a favor en el plenario, pero quise pedir para justificar mi voto. Porque yo no estaba totalmente de acuerdo con el texto. Yo quería que el punto 4 no existiera, porque el punto 4 es apoyar la candidatura de Mario Vergara.
Y el punto 5 decía habilitar a las departamentales del interior del país a trazar su mejor estrategia acompañando al candidato que más le convenga. Permitime leerlo. Ahí está. Porque la verdad, cuando yo lo leí, a mí me quedó muy extraño, muy difícil de comprenderlo. Y le confieso a la teleaudiencia que fuera del micrófono le consultaba a Juan Luis, en realidad, cuál era el alcance de este punto. O la redacción deja mucho que desear. Ese punto 5 dice así: habilitar a las departamentales del interior del país a desarrollar la estrategia electoral que resulte conveniente respecto a las precandidaturas en función de las diversas sensibilidades territoriales. Esto no dice nada. Dice mucho. Para quien estuvo allí. No, claro, dice mucho. El tema es, yo quería eliminar las departamentales del interior. Y quería eliminar el punto 4, el apoyo a Vergara. ¿Por qué? Porque si vos le sacás capitales departamentales del interior, es todo el país. Claro. Entonces habilitás a todo el país, a las departamentales, porque Montevideo es capital, pero es un departamento, y tiene su departamental. Entonces, tú quitás el punto 4 y quitás las departamentales del interior, y todas las departamentales pueden analizar la candidatura que mejor le convenga. E incluso ponemos a Lima en el medio de la candidatura que mejor me convenga, que es un nombre que no lo manejamos, pero podríamos ponerlo. El tema es que la departamental Montevideo y la departamental Canelones estaban jugadas totalmente a Vergara. Y las departamentales Montevideo y Canelones tienen por lo menos el 50% de los votos. Mira, independientemente de afinidades o no, con sectores, sea de lo que sea, yo celebro por lo menos que haya habido voces del interior que se hayan parado firmes y hayan condicionado a el área metropolitana, que por lo general en todos los partidos políticos son los que hacen y deshacen. Claro. Lo hemos hablado muchas veces en la interna, tanto contigo, con otros dirigentes de todos los partidos, y suele suceder eso, que el área metropolitana, llámese Canelones y Montevideo, por lo general pone garganta abajo lo que deben decidir a lo largo y ancho del país. Claro, y nosotros lo que peleamos es lo siguiente: es verdad, y la situación se da en todos los partidos políticos. El área metropolitana es más del 50% de los votos, es más de la mitad de la población. Pero ¿qué pasa? Si vos vas por departamentos, son 19 realidades distintas. Nosotros tenemos un problema económico y laboral en lo que es la frontera con Brasil, y también lo tenemos con Argentina. ¿Son iguales? Claro. No son iguales. Pero además Paysandú y Salto no es lo mismo que Fraiventos o que Colonia. Y no es lo mismo Artigas, Rivera y Cerro Largo, y Melo, y Rocha. No es lo mismo. Entonces, las situaciones ahí se desarrollan de cierta forma, que son 19 situaciones distintas que tenés que buscar la forma de allanar el camino para que todos vayamos juntos, que todos tengamos más o menos el mismo equilibrio y más o menos el mismo pensamiento, e ir para un lado. Entonces, que el área metropolitana nos tire garganta abajo una definición porque tiene el 50% de los votos, nosotros estamos peleando eso. Estamos peleando y no estamos parando. ¿Sabes por qué también, Juan? Porque, por ejemplo, la diputación viene de la cola del Senado. Claro. Y las departamentales son junta voto para el Senado. Y no estamos respetando la situación de lo que significa la compra de un diputado. A propósito de eso, Juan, es lo que yo te iba a preguntar. Esto que se ha negociado, se ha acordado, tiene que ver exclusivamente con la elección interna. Sí, para octubre, 1 de julio, convocatoria serenista se mantiene decididamente con Asamblea Uruguay Rivera. Con plataforma y con Magnolia. Todos juntos. 1 de julio, borrón y cuenta nueva. Bien. Por eso te decía que entiendo que el problema que tuvimos y que lo estamos resolviendo, o ya lo resolvimos, es la polarización entre la candidatura de Yamandu Orsi y Carolina Cosa. Fuera de eso no tenemos inconveniente y no tenemos problema. Entonces el 1 de julio nos juntamos de nuevo
Y obviamente nosotros vamos a apoyar y avalar al candidato que sea. O la candidata. O la candidata. Nosotros vamos para adelante con el que sea. El tema es ahora. Juan, vamos a tratar, te voy a pedir, porque quiero abordar una cantidad de temas con vos, Isabel. Voy a decir una frase que jamás se ha dicho, lo voy a registrar. El tiempo en radio y televisión es tirano. Entonces hay que apurar. Voy a apelar a tu poder de síntesis. Te voy a hacer una pregunta que le vengo haciendo absolutamente a todos los frente amplistas que vienen acá. ¿Considerás que todos y todas los frente amplistas que están en boca hoy en día están en condiciones de ejercer un cargo de vicepresidente? No te voy a hablar del presidente, me refiero al cargo de vicepresidente. ¿Por qué esta pregunta? Porque todos los precandidatos frente amplistas han tenido experiencia en materia de gestión. Creo que cualquiera de ellos tendría condiciones de conducir un ejecutivo, que no es lo mismo que conducir un poder legislativo, porque el vicepresidente es un cargo más que nada legislativo y de articulación, para lo que hay que tener un perfil muy, muy particular. ¿Considerás que todos están en condiciones? No. ¿Por qué? ¿Querías rápido la respuesta? Claro. No. Si tú mirás hoy cómo se están dando las campañas en la interna, tú ves que Yamandú Orsi es mucho más negociador, tiene más facilidad, llega más, es más abierto en la negociación. Carolina Cose pecha. Carolina Cose está pechando. Por lo menos ahora. Ojo. Mirá que Carolina Cose ya estuvo en el Parlamento también, y Carolina Cose, al igual que Yamandú Orsi, intendente de Montevideo. Y siendo intendente de Montevideo, tiene que negociar muchísimas cosas. Pero Carolina pecha. Carolina no le gusta que la lleven por delante. Ahora nomás, ella pechó con el tema del fideicomiso por el tema de la basura en Montevideo y el saneamiento. No se lo aprobaron en una primera instancia, ella tuvo que negociar. Acordate, ella negoció con la Junta Departamental y le aprobaron con ciertas condiciones otro dinero, un dinero menor, ¿no? Pero tuvo que negociarlo, entonces también sabe negociar. La estamos viendo como es ahora, entonces la imagen que da es esa, pero también sabe negociar. Pero vuelvo a repetir, confío mucho más en un Yamandú Orsi negociador que en una Carolina Cose negociadora. Y confío muchísimo más en un Mario Vergara negociador que en cualquier otro. Mario Vergara en ese sentido, que también ha pechado. Mario Vergara está siendo muy duro con la oposición, con el tema de la investigación que le hicieron, y acusando muchas cosas y denunciando muchas cosas. Está siendo muy duro. Pero en el Parlamento, en el momento de la negociación, es uno de los mejores negociadores que tenemos hoy. Pero obviamente Mario Vergara, en el supuesto caso de un gobierno frente amplista, sería integrante del equipo de gobierno, ¿no? Debería ser. Deberían confiar en él, sin duda. En el Ministerio de Economía o en la OPP, pero es uno de los economistas. Sí, es una carta estratégica que está, de repente, no en el Ministerio de Economía mismo, como ministro de Economía, pero sí adentro del equipo tiene que estar. Y seguramente va a estar. Nos manda saludos a los dos Juanes, Lorenzo Dachi. Gracias, Lorenzo. Buenas noches. Gracias, Lorenzo. Llega un mensaje de la audiencia que pide tu postura. Dice: postura del señor Iriondo en relación a la recolección de firmas de la seguridad social impulsada por el Campo Popular y con la cual su partido no se ha comprometido. Bueno. Por un lado, yo no estoy de acuerdo. Yo firmé. No estoy totalmente de acuerdo con la juntada de firmas, pero yo firmé. Firmé porque creo que hay que dar la oportunidad de discutir el tema. Es lo que siempre pidió el Frente Amplista. Exacto. Tenemos que discutirlo. Entonces, para discutirlo y para ponerlo en boga, hay que firmar. Entonces yo firmé. Ahora, de cierta forma, el texto que presenta el PIT-CNT puede llegar a generar problemas futuros,
que para que no lo genere tenemos que conversar muchísimo antes de aplicarlo. Entonces, la gente, digamos, del Frente Amplio que no quiere firmar es porque dice que ese diálogo que hay que tener, ese diálogo muy amplio que hay que tener para hacer bien una reforma bien estructurada, no es necesario un plebiscito. Siendo gobierno se le puede dar inicio a ese gran diálogo social para llegar a un bien común que vendría a ser, en definitiva, el mismo fin que busca la firma. ¿Con la sanción de una ley? Puede ser con sanciones de leyes, pero también puede ser incluso con otro plebiscito, en otro momento, pero con una estructura ya armada con un diálogo social. Acá estamos pidiendo un plebiscito para que se aplique una situación. Después de aplicada, tenemos que sentarnos a dialogar y explicar y ver muy bien y tomar datos de la sociedad y modificarlo. Soy la primera persona que escucho que lo habla en esos términos y es interesante escucharlo. El tema, Juan, es que si gana el plebiscito, pasa a ser ley. Y tenés toda una situación de sueldos, jubilaciones y aportaciones que pasan a ser ley. Y vos la tenés que cumplir. Si el BPS hoy no tiene el dinero para hacer un pago, pide auxilio. Y se va pidiendo auxilio hasta que llega al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía saca fondos para cumplir. Entonces, convengamos que aumentarían un 50% la recaudación también del BPS, porque sería dinero que no estaría yendo a la Sí, y estás perdiendo cuántos millones de dólares que ya están difusos en la SAFAP. Yo soy a favor de anular la SAFAP. Bien. Yo soy totalmente a favor de anular la SAFAP. Es un mal negocio. El Uruguay es un país chico. ¿Por qué el Uruguay es monopólico? Porque somos chicos. ¿Y por qué el Uruguay en algunas cosas deja de ser monopólico? Porque el gobierno de derecha permite que los capitales se fuguen. Si vos le decís a una empresa privada que viene a explotar al Uruguay que el capital no se puede fugar del Uruguay, que el capital que ellos generan tienen que ser reinvertido en Uruguay, no vienen. Se agarra dinero de la FAP y lo agarran, la FAP española agarra el dinero en España, lo fuga de España y vino dinero al Uruguay de esa FAP a trabajar en la construcción. A un nivel de construcción que no es socialmente muy económico. ¿No? ¿Qué hace el Estado? El Estado explota los entes, gana dinero, cubre la parte salarial, cubre la parte de inversiones, vuelca dinero a rentas generales vuelca dinero en el Estado. Entonces podemos hacer viviendas, podemos hacer un montón de cosas, clubes, canchas, liceos, hospitales, todo lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años, volcando todos los capitales dentro del país. Ahora, si vos le decís es una empresa privada, ¿por qué la empresa privada no viene? Porque no le sirve. Lo que la empresa privada quiere es venir, explotar el mercado y llevarse el lucro. ¿Dónde se lleva el lucro? A otro mercado también donde lo puede explotar y transformarlo en más lucro. Pero nos está vaciando, nos está sacando. Entonces, yo estoy está bien la libre competencia. Está bien, está perfecto. E incluso la libre competencia es bueno, porque te hace ayornarte en todas las situaciones, pero también no te permite hacerte loco con los precios. Ahora, fíjate vos, perdona que... No. La libre competencia con la telefonía. Me usan la fibra óptica, me usan las antenas, me usan el cable submarino, sí, claro, me usan la nube, venden el servicio privado con la estructura pública y lo que ganan, fuga. Sí, lo hemos hablado varias veces, incluso con Daniel La Rosa hace algunos días en el programa de radio que tenemos. Juan Luis, por último, porque se nos agota el tiempo, venimos acá a Rivera. Las elecciones departamentales faltan varios meses, pero ciertamente el Frente Amplio ya debe estar visualizando o por lo menos tratando de conformar equipos, tratando de identificar alguna posible
candidatura que sea potable y que permita recuperar parte del electorado ese que le ha sido tan esquivo en los últimos tiempos. ¿Cómo ves hoy en día el Frente Amplio riverense? El Frente Amplio se está despertando. El Frente Amplio funcionó bastante cerradito, viene funcionando bastante cerradito, administrando muchas situaciones. Fernando Pereira y el equipo de Fernando Pereira a nivel nacional le ha bajado al interior del país muchísimo trabajo y muchísimas exigencias. Trabajar el FAT Escucha y otras situaciones que planteó el Frente Amplio a nivel nacional nos obligó a salir a la calle, nos obligó a trabajar con la gente y en la calle, pero ese trabajo administrativo también nos consumió muchísimo. Ahora empezamos a salir. Con la situación del 53 aniversario del Frente Amplio, tuvimos todo el mes haciendo barriadas. Ya se ha empezado a hacer movimientos. Y esta semana yo voy a participar, ya tenemos una comisión que justamente es para la continuación de esos movimientos y las salidas a la calle e incluso proyectar que esas salidas sean potenciadas, sean mejor estructuradas y más potenciadas, justamente para aprovechar el momento que tenemos que aprovechar y trabajar de la forma que hay que trabajar, que es en la calle con la gente. ¿Te parece que será posible recuperar terreno perdido, habida cuenta que, bueno, para mí me resulta increíble haber visto que nada más que en 2 periodos el Frente Amplio pasó de tener 7 ediles departamentales a tener nada más que 3? ¿Estás conforme con la actuación de la bancada Frente Amplista? No. ¿Por qué? Porque yo soy vicepresidente del Frente Amplio y tengo que ser muy honesto en lo que voy a decir. Tuve un periodo hace poco de que falté a las reuniones, yo no estaba en Rivera, y por ese tiempo no puedo responder. Pero creo que el trabajo del edil, que puede estar siendo bueno, pero yo no lo sé, porque el edil no está apareciendo en la prensa, el edil no está generando acciones políticas, y generar acciones políticas no es ir contra la intendencia. Muchas veces se entiende que solo denunciar a la intendencia, entonces como no tengo elementos para denunciar a la intendencia no puedo generar una acción política. Y no se trata solo de eso, no se trata solo de la denuncia o del ataque a la intendencia. Muchas veces también la intendencia necesita, por más que seamos oposición, necesita que nosotros generemos una acción política que es para ayudar a la intendencia. Claro, y políticamente, si nosotros políticamente nos vendemos como que queremos mejorar la situación de la sociedad de nuestro departamento, no podemos estar solo en contra y en tranca. Generar proyectos, trabajar de manera conjunta. Exactamente. Es una forma inteligente, ¿no? Y los ediles, capaz que lo están haciendo, pero yo no lo estoy escuchando. Y en la mesa política no lo estoy escuchando tampoco. Y le estoy preguntando y les pregunto y quiero que lo hagan. Y eso es un problema, y ojo, no son los ediles que están ahora, no son los ediles que están ahora, porque ya tuvimos varias situaciones de ediles que no le informaban, porque dicen que no tienen que informarle, pero es una cuestión de estructura y de estrategia. Yo no tengo que informarle a la mesa política. Nosotros actuamos y no tenemos que informar. Y yo creo que sí, que no es solo informar porque tenés que hacer los mandados. Es informar para tener el apoyo de la mesa política permanente y para que todos los sectores que integramos la mesa política sepamos lo que está pasando en la Junta. Hubo una persona a quien no voy a nombrar que fue el autor de la famosa frase que la bancada tiene que ser independiente de la mesa política. No sabe que fui edil, nunca compactué con esa idea, incluso me hizo enfrentarme con esa persona en su momento, que hoy ya no está entre nosotros. Fernando Leivas dice, buenísimo el programa, saludos a los dos. Gran abrazo. Diego Revetria dice, clarito Iriondo. Y bueno, Juan, infelizmente llegamos al final de esta nota. Es la primera vez que venís, pero espero que... Me habían dejado quedarme hasta las 12. A mí no me dejan. Seguramente con el fragor de la campaña vamos a tener oportunidad de dialogar nuevamente acá o en el programa de radio que ahora también conducimos. Así que bienvenido y seguramente te estaré convocando en alguna otra oportunidad. A la orden. Si sirve, a la orden. ¿Cómo no? Gracias. Amigos,
Vamos a la pausa con los consejos comerciales y al regreso de la misma vamos a estar compartiendo con ustedes lo que les mencionaba a la apertura del programa. El diálogo que sostuve yo, quien habla, con el doctor Jorge Luis Montaño en el programa El Biombo de la Abuela, que se emite miércoles y viernes a través de la 91.3 Equidad FM. Por ser un programa de radio, obviamente las imágenes no son muy buenas, pero seguramente el contenido de ese diálogo que sostuvimos con Montaño va a ser de interés de la teleaudiencia. Habló de obesidad y de diabetes, dos males que realmente silenciosos y que le traen muchísimos problemas a vastísimos sectores de la sociedad. No se vayan, que enseguida volvemos. Un mundo de naturaleza te espera. Vení a recargar energía a las termas del Arapey y aprovecha estos beneficios. 20% de descuento en alojamientos de la Intendencia de Salto y 3 noches al precio de 2. Informate más en turismosalto.com por los teléfonos 473-34096 o 098-79-8035 o en redes sociales Turismo Salto Uruguay. Los daños materiales en un siniestro son solo un motivo de preocupación si no tenés un buen asesor de seguros. Ricardo Giorello tiene la mayor experiencia y los precios más bajos en seguro para vehículos uruguayos y brasileños. Consulta en Monseñor Vera 1224 o por el celular y WhatsApp 098 79 67 37. Ricardo Giorello, la mejor opción en seguros de la frontera. Metropolitana, las cosas buenas están aquí. Confitería Metropolitana y el delicioso postre Rivelí. Qué masa, qué saladitos, qué sándwiches. Y solo aquí. Nuestro postre Rivelí. Una delicia. Confitería Metropolitana. Dr. Gon 726, teléfono 2-3390. A la hora de comprar o cambiar tu vehículo, no recorras cuadras y cuadras para estacionar. Pensá en nosotros. Vení a Dutra Automóviles y Utilitarios. Las marcas más vendidas y reconocidas de Plaza, con amplia financiación y la tranquilidad de que te hacemos todos los trámites. En Rivera estamos en nuestros 2 locales. Manuel Oribe, en la entrada de la cantera municipal, y en Avenida Guido Machado Brum, 2063. También tenemos sucursales en Tacuarembó y Salto. Agenda tu visita a los teléfonos 091-518-032 o 4623-5063. En Dutra trabajamos con seriedad porque tu satisfacción es nuestra garantía de futuros negocios. A preocupação pela excelência na qualidade e elaboração de nossos produtos e atenção são nossa melhor carta de apresentação. Permanecemos com nossas 2 casas abertas de domingo a domingo para que você possa adquirir os melhores pães, biscoitos, bolos e tudo aquilo que possa imaginar, além de desfrutar de um quente e saboroso café. Nas padarias e confeitarias, bom apetite. Atendemos 363 dias do ano e só descansamos 24 de dezembro e 1º de janeiro. Venha nos conhecer, você se surpreenderá e já não nos abandonará. Estamos na esquina da Silveira Martins e Uruguai e na 24 de maio, quase João Manuel. Atenção você que possui veículo com caixa automática. Os postos Rosul contam com um novo e moderno equipamento com tecnologia de ponta, que faz a troca de 100% do fluido da transmissão automática e limpeza de todo o sistema com qualidade e segurança. Consulte o manual e troque regularmente os fluidos da transmissão, trazendo benefícios como melhor desempenho proporcionando trocas de marchas suaves e precisas. Fluidos limpos reduzem o desgaste prematuro dos componentes internos, aumentando a durabilidade e a vida útil, evitando reparos caros e melhorando o consumo do combustível. Agende agora mesmo sua troca pelo WhatsApp 55-98421-9903 ou pelo telefone 55-3241-3188. Postos Rosul, a marca da confiança em combustíveis.
Para revertir la transformación regresiva necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? El biombo de la abuela vuelve al aire de la frontera para compartir información local, nacional, regional e internacional, sazonada con muy buena música y entrevistas en profundidad, donde trataremos bien a nuestros invitados, pero donde tampoco estamos dispuestos a perdonarles nada. Así siendo, solo me queda recordarte e invitarte para que te agendes esto. Desde el 6 de marzo, todos los miércoles y viernes, de 20:30 a 22:30, te espero en el biombo de la abuela, por la 91.3 Equidad FM. En su nuevo, amplio y funcional local de Avenida Cuaró, al 360, Fábrica de Pastas Tito elabora y expende las pastas más exquisitas de la frontera. Allí además encontrará un variado surtido en bebidas, elementos para acompañar los productos que elaboramos. Ya contamos con nuestra sucursal en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Uruguay y Faustino Carámbula. Y nuestro servicio teleentrega por el teléfono 4622-5170. Fábrica de Pastas Tito. Y bien, como lo dije hace algunos instantes, ya estamos con el doctor Jorge Luis Montaño, viejo amigo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. En una primera instancia, agradecer muchísimo este espacio de temas a veces que son, como decías tú en algún momento, silenciosos, invisibles, en la cual se habla poco y nada. Una pequeña acotación hablando con todo el equipo de salud, no solo con colegas, preguntando el 4 de marzo qué día era. Y ninguno, no sabemos, referido a la salud, no tenemos idea. Es el Día Mundial de la Obesidad. Es una enfermedad. Exactamente. Es una enfermedad, y una enfermedad de difícil tratamiento, de difícil abordaje, y que es responsable de unas cuantas otras enfermedades muy conocidas. Entre ellas la diabetes, ¿no? Entre ellas la diabetes. Son dos enfermedades, como le decía hace algunos instantes, que están muy relacionadas, aunque en realidad no necesariamente una tenga que ver con la otra, pero están sí muy vinculadas, ¿no? Perfecto, no todo diabético es obeso y no todo obeso es diabético. Sí, es exactamente eso. De todas formas, existe un porcentaje muy elevado por los mecanismos biológicos que son muy similares entre obesidad y diabetes. ¿Cuáles son las causas de la obesidad, Jorge? Porque por lo general se suele decir, bueno, este es gordo porque come demasiado. Muy bien. Eso es lo que habitualmente se entiende. Lo sufro yo, por supuesto. Seguramente vos lo sufrías en otro momento también. Sí, pero no es la única causa. Sin duda. Una cosa que realmente hay que desmistificar de una vez por todas es que no es obeso porque es un sinvergüenza, porque come de más, porque no tiene conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, la obesidad tiene, a grandes rasgos, un aspecto biológico, un aspecto genético y otro aspecto ambiental. Ajá. Digo, el aspecto biológico, para dar una idea a la audiencia, el cuerpo humano tiene mecanismos biológicos contra la inanición. Fíjate vos, nosotros, la civilización nuestra, sin entrar a discusiones de fondo, son de 30.000 años, 40.000 a lo sumo. Entre 40.000 años y 1 millón de años, ahí el hombre existía, pero no estaba civilizado, entre comillas.
no tenía la agricultura, no tenía comunidades, no estaba sentado en un territorio. Claro. Por lo tanto, tenemos ese periodo entre 1 millón de años y 30.000 que el hombre vivía de la caza y de la pesca. Claro. Entonces, se fue formando mecanismos biológicos contra la desnutrición, porque pasaba periodos muy largos que no tenía lo que comerlos. Si no tenía caza, no tenía pesca, no tenía la agricultura, por lo tanto tenía que salir a buscar su alimento. ¿Quién sobrevivía? Sobrevivían los obesos. Entonces, los mecanismos biológicos de pérdida de calorías son muy preciados por el cuerpo y que están genéticamente y hereditariamente determinados. Entonces, biológicamente ya el individuo tiene un hándicap, cualquier persona tiene un hándicap de que su cuerpo va a almacenar calorías, punto. Por supuesto, unos cuerpos menos, unos cuerpos más, pero los obesos tienen esos mecanismos biológicos que están exacerbados, que están aumentados. Y que increíblemente ahí entra, ni que hablar la parte genética, porque 40 y 70% a veces de la causa de que el individuo sea obeso es genético. O sea, por ahora hay que meterse allá en el núcleo, en el ADN, y por ahora hay terapia genética, pero está en desarrollo, para decirlo de alguna forma. Está el ambiente. Y el ambiente es realmente algo complejo, cómo influye en cada individuo. Hay diversos ambientes, ni que hablar el tema de las comidas no saludables, las comidas rápidas, famosas, que todos conocen, que está metido en la cultura, en el marketing, en el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni que hablar de la industria química metida en la industria de los alimentos también. Perfecto, a eso iba. La industria química, exactamente, que hay una lista, que obviamente creo que podré mencionar algunos, que se llaman obesógenos. Un ejemplo, los envasados en plástico tienen sustancias obesógenas. Un ejemplo que creo que es bastante gráfico. ¿Lo mismo el polietileno, Jorge? Sí, no tanto el polietileno, pero el plástico, todos los envasados en plásticos. Los procesos de las industrias alimentarias cárnicas, de cualquier tipo de carne, también tienen productos obesógenos. Y te voy a decir algo. Los plaguicidas y los órganos fosforados, los órganos clorados. Voy a dar un ejemplo del DDT. El DDT está prohibido. Pero ¿qué pasa? Tiene un efecto residual de muchos y muchas décadas. Y el DDT que pusieron hace 100 años, no sé si existía hace 100 años, pero el DDT que pusieron hace mucho tiempo atrás, es obesógeno. Todavía está presente. Todavía está presente en el agua, en el pescado, no es para suicidarse en masa lo que estoy diciendo, pero digo, hay que tener en cuenta que lamentablemente muchas de las cosas que el propio ser humano, no voy a decir algo que no se sepa, el propio ser humano ha agredido a su propio ambiente, tiene consecuencias que son inimaginables. Y te digo más, hay sustancias identificadas, estudiadas, investigadas, que realmente producen efectos en el metabolismo de la grasa, que la obesidad es nada más y nada menos que eso, el acúmulo de grasa en las células grasas, pero es un acúmulo exacerbado. Pero no es porque el individuo no tenga conductas o se coma 3 heladeras por día. O sea, sí, obviamente que una alimentación saludable
con bajas calorías va a determinar que el individuo sea más o menos obeso, pero está condicionado previamente por un montón de elementos que no se tienen en cuenta. Y el ambiente es uno de ellos, y no solamente el ambiente por el tipo de comida, sino la industria de la comida, que es algo muy complejo en el sentido de que está de por medio, la producción, el mercado, el comercio. Más adelante, Jorge, vamos a hablar sobre el diagnóstico de la otra enfermedad, de la diabetes. Pero vamos a seguir hablando sobre el tema de la obesidad. Bien. Y me pregunto, ¿cómo puede un médico llegar a diagnosticar las causas que tiene un individuo como para no poder salir de la obesidad? Me refiero a aquellos casos de gente que conozco, no voy a citar mi caso porque no es ese caso, pero sí me consta de personas que hacen un esfuerzo muy grande en cuanto a la alimentación, que intentan hacer una vida medianamente saludable, haciendo ejercicio, no siendo sedentarios, y que no logran bajar de peso, que realmente esa panza no cede. ¿Cómo se puede diagnosticar cuál es el problema que está sucediendo? Ahí está. Bueno, el diagnóstico de obesidad es antropométrico, que se usa mucho el índice de masa corporal, que es la relación de la altura con el peso, y hay otros marcadores que son bastante fieles, que es la relación cintura-altura. También está el índice cadera-cintura, pero la cintura también es importante en cuanto al diagnóstico de obesidad. Hay grados de obesidad, pero como te digo, el componente ambiental, el componente genético, más el biológico, están jugando ahí, ¿cómo te voy a decir? Son diferentes puntas que a veces es muy difícil agruparlas en una atención multidisciplinaria. Porque la atención, si uno simplifica que el hacer ejercicios y el comer bien va a resolver la obesidad, está muy lejos del objetivo de tratar la obesidad. La obesidad se tiene que tratar, nadie va a decir que el ejercicio es malo, con el ejercicio, un ejercicio adecuado, con una alimentación saludable, que la alimentación saludable pasaría más por la cantidad calórica que por la calidad de la alimentación, porque tendrías que irte a un lugar absolutamente aislado de la civilización para no tener. Pero sí se puede bajar las calorías. Y el bajar las calorías está vinculada también a la enfermedad, obesidad, porque hay mecanismos que están vinculados con la saciedad, por ejemplo, con lo psicológico, con la emoción, ¿tá? Ahora, entre comillas, se está utilizando más una medicación que realmente es una medicación muy interesante, muy prometedora, pero no es una solución mágica como se está vendiendo. Pensé que me ibas a decir que apareció la pastillita mágica. Exactamente. No existe ni va a existir. ¿Y a qué te referís con esto? Yo desconozco igual. Son medicamentos, son los los GLP-1, o sea, son medicamentos que simulan una hormona. ¿Dónde está la hormona y cómo actúa? Voy a tratar de ser lo más gráfico posible. Cuando nosotros comemos, y la comida llega al estómago, las paredes del estómago tienen células que forman una sustancia, una hormona, o se sabe, la GLP-1 y el GIP, son dos hormonas, que ¿qué hacen? Estimulan al páncreas, le dicen, bueno, llegó comida al cuerpo, páncreas, despertate, porque vos sos el responsable de que la glucosa de esa comida entre adentro de la célula, que es el principal combustible de todo el cuerpo. Claro. Pero ¿qué pasa? Se ha visto que esta hormona, cuando llega la comida al estómago, no solamente estimula el páncreas, sino que tiene un montón de otras acciones, de las cuales algunas todavía están en estudio, y una de las acciones tiene que ver con el centro de la saciedad que está acá arriba, en el hipotálamo. Y ese hipotálamo está vinculado a la corteza.
Y a su vez, el sistema nervioso, que es un todo, enlentece el vaciamiento gástrico, o sea, le informa allá arriba que no coma más, porque va a explotar. Ese mecanismo en la obesidad y en la diabetes está roto, o por lo menos funciona mal. Entonces se sintetizó esa hormona que actúa a nivel del páncreas y que actúa a nivel del centro de la saciedad, y realmente produce dos cosas: produce una mejor secreción de la insulina y produce un aumento de la saciedad. Por lo tanto, el individuo naturalmente va adelgazando y va controlando su glicemia. Hasta ahora es lo mejorcito que ha aparecido. Pero este aquí, de que como se utiliza en la obesidad y es de venta libre, es muy caro. Pero a pesar de que sea muy caro, no por supuesto en el Uruguay, pero en el mundo, la venta ha disparado de una forma exponencial y han dejado sin medicación a los diabéticos. Gente que no es obesa, pero que se ve obesa en el espejo, claro, y que utiliza ese tipo de medicamentos. Acá en Uruguay, por ejemplo, todavía no tenemos, sí, increíblemente se cortó por el laboratorio extranjero, que ni lo voy a nombrar, la llegada de esa medicación en el Uruguay, o sea que no hay en este momento, y muchos pacientes nosotros los tenemos medicados porque lo compran en Brasil. Claro. Además seguramente a muy bajo costo, mucho más barato que acá. No, en Brasil, para que tengas una idea, está entre 11.000 y 15.000 pesos mensuales. O sea que cuando llegue acá, el precio va a ser, supongo, y estoy seguro que más alto. Ciertamente. Sí, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la propia medicación para la diabetes, medicación que yo consumo, está aproximadamente unas 8 veces más barato en Brasil que en Uruguay. Claro, porque es la medicación clásica, sí, está mucho más La barata. metformina es impresionante. Sí. Dijimos que íbamos a volver hablando sobre el otro mal, que también vos sos especialista en él, y que es la diabetes. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Porque yo te confieso, soy diabético y no sé qué tipo de diabetes tengo. Mirá, la clasificación última es más bien para manejo del equipo de salud. En general, lo que se maneja a nivel del paciente es la diabetes del joven y la diabetes del adulto. La diabetes tipo 1 es la del joven, en la cual necesita insulina en forma vital, si no recibe insulina se muere. Y la diabetes tipo 2, que está más vinculada al adulto, está vinculada a la obesidad, a problemas de colesterol, a la hipertensión. Ahí se diferencia bastante bien. Hay otras clasificaciones que no son prácticas. Digo, del punto de vista del cotidiano, es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y después existe otro tipo de diabetes que hay que tenerla muy en cuenta, que es la gestacional. Claro. ¿La diabetes gestacional puede derivar en que después el niño sea diabético? Muy buena pregunta. No necesariamente. ¿Pero hay una incidencia en eso? Sí. Si la diabetes gestacional es bien controlada, el embarazo es bien llevado, no tiene por qué ser una causa de que el niño sea diabético. Probablemente entonces hace muchas décadas sí lo fuera. La pregunta viene porque, por ejemplo, en el caso de mi familia, mi madre tuvo diabetes gestacional en 2 embarazos, en el de mi hermano mayor y en el mío, y ambos somos diabéticos. Claro. El tema pasa más por genética que por tener diabetes en el embarazo. La diabetes tipo 2 justamente tiene un componente hereditario muy fuerte. Y mucho más si es de padre a hijo. Es muy probable que los descendientes tienen una chance muy alta de ser diabéticos. Dijiste por ahí también que la diabetes del joven, que bueno, si no se trata, por lo general termina requiriendo la inyección de insulina. Exacto. Pero también en el adulto puede llegar a suceder. ¿Cuándo sucede en el adulto? ¿Cuándo se da esa situación? Bueno, la insulinización en el adulto hoy por hoy
ya tenemos en el mercado muchas insulinas, pero generalmente se utiliza cuando las otras medicaciones han fracasado. Se llama fracaso de las medicaciones, ¿no? Llámese metformina y esas cosas. Claro, las conocidas, las clásicas y las nuevas. Hoy por hoy la insulinización sigue siendo un tratamiento interesante para el diabético tipo 2, pero han surgido drogas nuevas, medicamentos nuevos, que pueden complementar e inclusive evitar el uso de insulina en el paciente adulto. Cuando el paciente que ya está dependiendo, adulto me refiero, ¿no? Que ya está dependiendo de la insulina, igualmente debe seguir con la otra medicación, o la insulina obvia la necesidad de esa otra medicación. Correcto. Obviamente que eso es muy individual, pero en general es mucho mejor el tratamiento asociado con otras medicaciones además de la insulina. ¿Tá? Lo que tiene, la gran ventaja que tiene la insulina obviamente es que, por ejemplo, en los pacientes renales, que en la diabetes es muy frecuente, es como que el único tratamiento que se puede hacer. Y está muy limitado a la insulina. Otras medicaciones orales como que no se pueden dar en pacientes que tienen problemas renales. Claro. Jorge, yo quiero aprovechar estos minutos que tenemos y no quiero que nos quede ninguna pregunta de las que te pretendía hacerte sin respuesta. O sea, voy a apelar a tu poder de síntesis. Bueno. Y antes que nada voy a contar una anécdota, una infidencia que no sé si vos la recordás, probablemente no, pero que nos involucra a ambos. Hace algo así como 16 años yo sufrí un siniestro de tránsito y estuve unas cuantas semanas internado. En esas semanas que estuve internado, todos los días me hacían un hemoglucotest y me daba valores muy cambiantes. Y yo sospeché que aquellos valores que me daban podría darse precisamente por el estrés de estar internado. Te llamé por teléfono y vos me aconsejaste no permitir que me pincharan el dedo todos los días porque no me indicaría nada ese hemoglucotest y muy por el contrario estaría abriendo una puerta a posibles infecciones hospitalarias. Es así, ¿no? Totalmente. El monitoreo de la glicemia a través del pinchazo en el dedo, el monitoreo capilar, la glicemia capilar, es un monitoreo que hay que normalizarlo. No es pinchar todas las mañanas para saber cuánto tenés y no hacer nada al respecto. Digo, es un complemento del tratamiento, es una información más. Digo, hoy por hoy inclusive, obviamente en nuestro país todavía no se ha extendido, pero el monitoreo ya no se hace más con el pinchazo en el dedo. Se hace con otras tecnologías que son realmente complejas y lamentablemente onerosas. Claro. Pero es el futuro. O sea, el pinchazo del dedo probablemente en poco tiempo va a ser un instrumento del museo. ¿Tá? Porque además el manejo a veces es muy complicado para el paciente, porque hay que decirle al paciente que el pinchacito en el dedo, que a veces es más para autoseguridad que como valor terapéutico o como valor pronóstico, es de 1 segundo. Claro. En ese segundo vos tenés esa glicemia. A diferencia del monitoreo actual, que es monitoreo continuo de glucosa, que te da una serie de valores, uno al ladito del otro, y te los va ordenando, te lo va administrando, te lo va gestionando. El pinchazo en el dedo fue muy valioso. Digo, yo fui de la época que estaba en el Maciel, donde la glucosa en sangre se hacía a través del polvo de rotera. ¿Qué es el polvo de rotera? No tuve el gusto de conocerlo. Se hacía orinar al paciente, se ponía gotitas de orina y con un orientador colorimétrico se veía a qué color viraba y ahí tenías la cantidad de glicemia aproximada. O sea, fue el hemoglucotest, la glicemia capilar fue un adelanto fantástico. Se han perfeccionado los aparatos, etcétera. Se sigue utilizando. Pero, insisto, hay que normalizarlo. No es pinchar el dedo de mañana una vez y ¿para qué? Claro, ahí está.
Perfecto. Además de eso, yo recuerdo que hace algunos años, según las enciclopedias que uno podía leer, un valor de hemoglucotés de 1,40 en ayunas era algo bastante tolerable. Sin embargo, hoy en día, cuando te da un 1,10, cualquier médico que no sea un diabetólogo te dice, ojo, ya sos diabético. Eso a mí me alarma. Tengo queridísimos amigos que hoy en día se han diagnosticado como diabéticos y sin embargo los hemoglucotés muy raras veces le da por encima de 1,10. Bueno, nosotros teníamos un profesor, te estoy hablando de hace más de 30 años atrás, Fraschini, que decía, cuidado con el diagnóstico de diabetes a un individuo, porque lo podés complicar de todo punto de vista, laboral, social, familiar e individual, emocionalmente. Y mucho menos cuando ese diagnóstico no es dado por un diabetólogo. No solo eso, hay protocolos mundiales para hacer diagnóstico de diabetes. El que es seguro que no hace diagnóstico de diabetes es el pinchazo en el dedo. Claro. Ese es seguro. Digo, hay valores, inclusive valores para Latinoamérica, valores para Europa, pero que se deben hacer en condiciones ideales, que se debe repetir. O sea que el diagnóstico de diabetes es un diagnóstico que hay que tener una virtud que se llama paciencia. No se hace de un momento para otro, y mucho más cuando es borderline y cuando empezamos a hablar de prediabetes, que no es diabetes. Entonces, digo, puede tener inclusive hasta factores de riesgo para ser diabéticos, como obesidad, hipertensión, problemas de colesterol, y ni siquiera ser un prediabético. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, hay que hacerlo con mucha paciencia, y con seguridad. ¿Cómo se aborda en la familia, en el entorno más cercano del diabético, precisamente el tratamiento? Y cuando me refiero al tratamiento, no me refiero al tratamiento farmacológico, profesional, sino más que nada psicológico, porque se tiende a culpabilizar al diabético. Eso, exactamente. Ahí está con la obesidad lo mismo y con el diabético lo mismo, o sea, se le carga un sentimiento de culpa que el individuo no solo no lo tiene, sino que no lo merece. Claro. Porque se habla mucho hoy, por suerte, cada vez más sobre la inteligencia emocional, en la cual el escuchar más que el hablar, el contextualizar más que el protocolizar, que viene algo ya estructurado y hay que hacer eso, cada vez por suerte se utiliza menos. Hay que siempre contextualizar, hay que individualizar el tratamiento y hay que utilizar una herramienta que increíblemente eso se aprende por suerte, que es la empatía pasiva y la empatía proactiva. O sea, no es fácil ponerse en el lugar del otro y vivir la situación que está viviendo, sus problemas familiares, sociales, económicos, de salud. Lo que es seguro, esto sí es muy personal, la letra con sangre no entra. No muy entra. Buen concepto ese. En este caso no. No entra. La única forma son por aproximaciones sucesivas, haciendo pequeños cambios, tanto en los estilos de vida alimentarios como físicos, diciéndole de que él no es el culpable, que hay todo un ambiente, una genética, una biología que está fuera de la conciencia y fuera de la praxis de él, fuera de la actitud de él. Es como aquel individuo que hace todo correcto para llegar a un punto y no llega. La última por hoy, Jorge, y la verdad que lamento enormemente que no tengamos más tiempo como para hablar de estas cosas, pero ya habrá oportunidad de que te convoque en otras ocasiones. ¿La diabetes tiene cura o tiene paliativos o forma de controlarla? Muy bien. Hablar de cura de la diabetes es
hacerse trampa al solitario e ir contra el paradigma posmoderno. O sea, hablando claro, la medicina actual lo que hace es disminuir el daño. Lo curativo sí, evidentemente está en el sentido popular, puede estar inclusive en el sentido del equipo de salud, todos queremos curarnos, pero la medicina posmoderna es disminuir el daño lo máximo posible. Si tú disminuís el daño en un diabético el 99%, eso es mejor que la cura. Compartíamos entonces con ustedes este trabajo que hacíamos en el programa El Biombo de la Abuela, que conducimos en Equidad FM los miércoles y viernes por la noche, porque entendíamos que era oportuno ponerlo sobre la mesa, porque se trata de dos enfermedades que afectan a muchísimas personas en la sociedad. Amigos, antes de retirarnos, vamos a aprovechar algunos minutitos que le robamos al canal para comentar o para dar a conocer la última encuesta de intención de voto conocida en el día de hoy y que corresponde a equipos consultores. Algunos datos bastante sorprendentes. Vamos a intentar simplemente dar los datos más puros de esta encuesta para no enredarnos demasiado. ¿Por qué? Porque esta encuesta tiene dos tipos de muestreo. Está la encuesta espontánea, que es donde la gente, sin que les dirijan las preguntas, sin que les mencione cuáles son los candidatos, refiere algún nombre. Y es así, por ejemplo, que en el Frente Amplio puede aparecer Mujica, en el Partido Nacional puede aparecer Luis Lacalle Pou, en el Partido Colorado puede aparecer Pedro Bordaberry, que todos sabemos que no son candidatos, o de lo contrario, que ni siquiera pueden ser candidatos, como en el caso del presidente de la República, que por razones constitucionales no puede ser reelecto. Sí vamos a referirnos entonces a la entrevista guiada, a las muestras de esta encuesta guiada partido por partido. Con respecto al Partido Nacional, bueno, continúa la avanzada cada vez más clara del candidato Álvaro Delgado, que ha tenido una evolución importantísima desde agosto del 2023 hasta la actualidad. El primer muestreo al que hago referencia, que partía del mes de agosto del 2023, lo indicaba Delgado con un 43%, en octubre caía algunos puntos, le daba 37%, en noviembre aumentó 11 puntos, se fue a 48%, y ahora en febrero del 2024 trepó al 57%, y si lo comparamos con su principal contrincante, Laura Raffo, bueno, Laura Raffo ha tenido un desempeño bastante chato, bastante parejo, comenzando por agosto del 2023 con 21%, en octubre del año pasado trepaba 8 puntos y se posicionaba con 29%, luego caía en noviembre al 24% y hoy en día, o mejor dicho, el mes de febrero cayó un puntito más, llegando al 23%. Juan Sartori con un 7%, Jorge Gandini con un 4% y Carlos Díaz Figliola con un 1%, obviamente que están fuera de concurso. Y ni que hablar la otra precandidata del Partido Nacional, cuyo nombre no recuerdo y que no aparece acá en esta encuesta, pero que sabemos que hay una candidata más como precandidata del Partido Nacional. Esto por el lado del Partido Nacional. En el Partido Colorado, bueno, la incertidumbre es enorme, porque, entre otras cosas, porque el Partido Colorado sigue siendo una muestra muy pequeña como para poder tener números claros. Entonces, vamos a ver incluso sorprendentes algunos de estos números. En esta consulta guiada, o sea, con los nombres puestos sobre la mesa, nos da que Andrés Ojeda estaría liderando la interna hoy con un 23%, seguido apenas por un punto, a mi modo de ver, muy sorprendentemente, por el exfiscal Gustavo Subía y por Robert Silva con un 21%. Bastante más atrás, con un 13%, estaría Gurméndez,
el riverense Tabaré Viera con un 11%, Guzmán Acosta y Lara no marca un 0%, y cuando fue hecha esta compulsa, no estaba todavía la precandidatura de Carolina H. Pero me sorprende muchísimo estos números. Gustavo subía segundo con un 22%. La razón que explica esto, aquí tenemos justamente los números que muestra Lucía en la pantalla, nos indica justamente algunas cosas que a mi modo de ver son incomprensibles. Yo lo dialogaba con algunos amigos hace algunos días y decía que, por ejemplo, ese 11% de Tabaré Viera, a mí no me cabe duda, o ese quinto lugar que tiene Tabaré Viera en las encuestas, a mí no me cabe duda de que no va a ser ese quinto lugar. Tabaré Viera va a estar muy por encima de ese quinto lugar, seguramente peleando las primeras posiciones. ¿Y por qué esto? Por una razón muy sencilla, que en esta encuesta que se hace a nivel de todo el país, donde Rivera representa un porcentaje pequeño de la población. Pero en el universo de votos colorados, que son pocos, como dice el propio Tabaré Viera, va a incidir muchísimo la votación que tenga el exministro de Turismo en nuestro departamento. Entonces a mí no me cabe ninguna duda de que Tabaré Viera va a estar peleando ahí entre primero, segundo, tercer lugar en la interna del Partido Colorado. Y dejamos por último al Frente Amplio, donde esta encuesta muestra la mayor sorpresa probablemente, porque indica que Carolina Cose le está pisando los talones a Yamandú Orsi. Si ustedes recuerdan, las últimas encuestas daban una diferencia bastante apreciable entre Yamandú Orsi y Carolina Cose. Bueno, pues los números que brinda hoy equipos consultores los dan cabeza a cabeza, con 45% Yamandú Orsi y Carolina Cose con 44%. Si vamos a la evolución de estos números, podemos decir que Yamandú viene con unos números bastante parejos, porque indicaban en agosto de 2023 una preferencia de 46%, que se mantuvieron en octubre, y en noviembre aumentaba a 48%, pero ahora en febrero de 2024 cae a 45%. Mientras que Carolina Cose arrancaba en el mes de agosto del año pasado con un 35%, caía 4 puntos en octubre, situándose con 31%, en noviembre volvía a recuperar y llegaba otra vez a los 35%, y ahora pega un salto importantísimo de 9 puntos, alcanzando el 44%. Por otro lado, Mario Vergara, 7%, Andrés Lima, un 2%, y juntamente con el Partido Colorado, los dos partidos que muestran menos cantidad de indecisos en esa interna. Pues bien, amigos, de esta manera llegamos al final de una nueva entrega de Edición Ilimitada. Un programa que, como les dijimos, íbamos a hacer lo posible para que fuera ameno y con mucha información. Compartimos la entrevista con la directora del hospital, doctora Paola Souto, que dijo cosas interesantes y respondió consultas de los televidentes. Luego, con Juan Luis Iriondo, que recién llegadito a la capital del país, nos habló justamente de Asamblea Uruguay, su sector, que acá en Rivera, a diferencia de lo que se acordó a nivel nacional, va a estar acompañando la precandidatura de Carolina Cose. Y ahora en el último tramo compartiendo la nota que le hacíamos en Equidad FM al doctor Jorge Luis Montaño sobre obesidad y diabetes. Deseamos que la próxima semana, confiamos con que la próxima semana vamos a tener un programa que seguramente trataremos que sea aún mejor que el de hoy. Nos vemos en 7 días. Que tengan ustedes una excelente semana.